El canotaje. ¿En qué consiste esta actividad turística? El canotaje consiste en ingresar a las aguas de los ríos o los mares dentro de una balsa, llamada kayak, canoa o piraguas, que sea un poco liviano para el traslado y enfrentarse a la velocidad de sus corrientes con habilidad. Así, esta actividad deportiva y recreativa se impulsan sobre el agua con una pala o remo manejada manualmente, siendo el único medio de propulsión permitido, tripulados por una o varias personas, implementando los elementos de seguridad como el chaleco salvavidas y el casco, entre otros. ¿Quiénes demandan esta actividad turística? Encontramos a Alemania, Estados Unidos, Italia, España. Latinoamérica tenemos a Ecuador, Costa Rica, Chile, Argentina y Perú, que al contar con una geografía especial y tener más de una docena de ríos que superan los 600 kilómetros de longitud, hace que sea un deporte o turismo de aventura muy popular en nuestro país. ¿Cuánto genera esta actividad turística? El precio para asistir a este tipo de actividad es de costo aproximado de entre 10 y 30 dólares, dependiendo de en cuál río desees practicarlo y en el país en el que lo harás. También tiene un costo dependiendo del tiempo que quieras pasar haciendo la actividad. Por ejemplo, pasar 60 minutos, el costo que tiene es de aproximadamente 10 dólares. Estar 90 minutos, tener en cuenta que tiene un costo aproximado de 17 dólares. Pasar 2 horas y media tiene un costo promedio de 20 dólares. Pasar 4 horas seguidas haciendo este tipo de actividad, saber que tiene un costo que ronda los 30 dólares. En la localidad de Lunahuaná se deduce que al año 38.000 turistas lo visitan y cerca de un tercio participan en canotaje. En temporada alta, de lunes a viernes, hay 231, de sábados y domingos 88, con un número de participantes de 319, el costo de 35 y el ingreso de 11.175 soles. En temporada baja, de lunes a viernes, hay 100, de sábados y domingos 41, con un número de participantes 141, el costo de 35 y el ingreso de 4.935 soles. Actualmente el ingreso es de 378.770 soles. Lugares en el mundo en donde más se practica el canotaje. El primero de ellos es Xalapa en México, un gran destino para practicar canotaje, ubicado a menos de 40 kilómetros hacia el suroeste de la ciudad de Jocolmulco. Otro de los destinos es Río Biobío en Chile, en donde te dejarás cautivar por su bella naturaleza. Encontramos a Río Mendoza en Argentina, Río Toro en Costa Rica, algunos ríos de Marruecos, los ríos de Bertriz en Francia y el Río Grande Ronde en los Estados Unidos. Lugares en el Perú en donde más se practica el canotaje. El primero de ellos es el río Cañete en Lima, ubicado en las alturas de Yauyos a unas 180 kilómetros de Lima, en el Valle de Lunahuaná. Recomendado por cientos de turistas. Aquí puedes realizar la práctica de canotaje en niveles 2 y 4. Otro de ellos es el río Apurímac. Este río, rodeado de paredes de granito y acantilado, hacen el escenario ideal para realizar viajes de nivel 3 a 5. El río Urubamba en Cusco. Prepárate para disfrutar de una gran aventura donde podrás hacer canopy en recorridos tipo 2 a 3 y disfrutar del viaje con tu familia. Y por último, el río Tambopata en Cusco. Esta es una de las rutas más complicadas por los turistas, pues implica distintas regiones como Madre de Dios, Puno y Cusco. Curiosidades. ¿Sabías que el origen de este deporte no se conoce con exactitud, pero sí se sabe que la canoa es la embarcación más antigua en la historia de la humanidad y es utilizada actualmente? La canoa fue el medio de navegación empleado por esquimales que habitaban en la zona ártica de América del Norte, Canadá, con una antigüedad de 3.000 años aproximadamente. Un kayak es un tipo de embarcación en la que van uno o dos acompañantes y se impulsan sobre el agua de los ríos con una pala o remo manejado manualmente. Fue en los Juegos Olímpicos de Berlín en el año de 1936 que el canotaje se convierte en un deporte olímpico.
y en Colombia la historia del kayak se encuentra registrada como la práctica de aguas tranquilas. Su origen fue en Bogotá, donde se practicó por primera vez en el año de 1997 por un grupo de jóvenes dirigidos por el instructor cubano Jorge Luis Torres, contratado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Recomendaciones. Algunos consejos que debes seguir para optimizar y evitar incomodidades en tu experiencia. Primero, la figura del guía es importante, atiende siempre sus indicaciones y no te dejes cegar por la adrenalina. 2. Fíjate si hay cuerdas de rescate, bombas de aire, botiquines entre tus implementos de seguridad. 3. Nunca te quites el casco ni el chaleco, ya que los accidentes inesperados son más frecuentes de lo que crees. 4. No es recomendable para mujeres en gestación ni personas con problemas cardíacos. Y 5. Mantén siempre la calma, ya que el equilibrio será tu aliado perfecto. Montañismo o turismo de montaña. De acuerdo a la OMT, consiste en un amplio espectro de actividades de ocio y deporte al aire libre, en un espacio geográfico que debe estar definido y delimitado como son las colinas o montañas, con ciertas características y atributos inherentes a un determinado paisaje, una topografía, un clima, una biodiversidad y una comunidad local. La clasificación varía dependiendo de la altitud en que se encuentra la montaña. ¿Quiénes demandan o practican más esta actividad turística? Bueno, hablando en un panorama general, la pueden practicar cualquier persona que les guste hacer senderismo, escalada o simplemente alejarse del bullicio y contaminación de las grandes ciudades, para así mantener su equilibrio y estar en paz. Sin embargo, existen quienes lo toman como una vida. Tal es el caso de los 10 mejores montañistas de todos los tiempos. Por mencionar solo 3 de ellos. Reinhold Messner, de Tirol, fue el primero en coronar las 14 cimas más altas del mundo. Jerzy Kukuczka de Polonia alcanzó 14 cumbres de Himalaya en menos de 8 años. Walter Bonatti de Italia consiguió el primer ascenso solitario en invierno del Cervino, localizado entre la frontera de Suiza e Italia. Generan ingresos de divisas. Como cualquier otra actividad turística, el turismo de montaña o montañismo también genera ingresos de divisas. En este diagrama se puede observar, no exclusiva del turismo de montaña, pero en general de las diferentes actividades turísticas de estos 20 países que generaron mayores ingresos en el 2019 según la OMT o la Organización Mundial del Turismo. Por ejemplo, Estados Unidos generó $62 millones, España $52 millones, Tailandia $46 millones, así sucesivamente. Tomemos ejemplo a Estados Unidos, en sus 3 estados principales donde se desarrollan las actividades turísticas, por ejemplo estado de Nueva York, Florida y California. A pesar de que en estos 3 estados no se desarrolla como principal actividad turística el montañismo, sin embargo, también lo toman en cuenta para generar ingresos de divisas. Caso peruano. Desde 2016, durante el periodo de enero a septiembre, se generaba el ingreso de más de $3.000 millones por concepto de turismo receptivo. En 2020, sin embargo, la cifra registrada fue de $925 millones, un 73.5% menos de lo registrado en el periodo de enero a septiembre de 2019. Históricamente, el tercer trimestre de un año es aquel periodo donde la llegada de divisas alcanza el máximo registrado. No obstante, en el tercer trimestre de 2020 se registró la entrada de $26 millones, siendo exactamente igual a la registrada en el segundo trimestre de 2020 y 98% menos de lo registrado en el tercer trimestre de 2019. La escasez de entrada de divisas por turismo receptivo se traduce por el contexto de la pandemia. Esto se debe también a la disminución del flujo de turistas, principalmente en 2020. Además, durante dicho periodo de tiempo, el único atractivo en recibir visitas fue el circuito mágico del agua del Parque de la Reserva, ubicado en el departamento de Lima. El turismo de montaña y otras actividades no resaltaron por el contexto de la pandemia. Países en donde se practica el montañismo. Bueno, para empezar, tenemos a China en China y Nepal. Una de las montañas más figurativas y más conocidas es el Monte Everest, en donde se puede practicar el deporte del montañismo, la cual está localizada en el continente asiático, en la cordillera del Himalaya, y que marca la frontera entre China y Nepal. Tenemos a Francia, Chamonix, que se encuentra en los Alpes. Aquí podemos encontrar una comuna en el departamento de Alta Saboya. También tenemos en Suiza a Zermatt, que es una comuna suiza en donde podemos encontrar una de las estaciones de esquí más reconocidas y exclusivas de Suiza. También tenemos en Perú a Cordillera Blanca, que es una cadena montañosa ubicada en la sierra del departamento de Ancash, que forma parte de la cordillera de los Andes. Tenemos también en España a los Pirineos, que es una cordillera montañosa situada al norte de la península ibérica, que hace frontera natural entre España y Francia. Y también tenemos en Bolivia a la Huayna Potosí, que es una montaña del noroeste de Bolivia, en el departamento de La Paz, que alcanza una altura de 6.090 metros sobre el nivel del mar. Algunas curiosidades sobre el montañismo. Podemos mencionar a un personaje muy figurativo de este deporte, a Edmund Hillary,
que alcanzó la anhelada cumbre del Everest el 29 de mayo de 1953, la cual está a una altura de 8.849 metros. El término alpinismo viene del derivado de los inicios del montañismo, que se remontan a los Alpes a finales del siglo XVII, cuando la escalada de montaña surge en la sociedad como un reto a la naturaleza misma y una forma de exploración del sentido humano. Y el alpinismo empezó a considerarse como una actividad deportiva a finales del siglo XVIII, cuando un conjunto de ingleses se embarca a los Alpes en un viaje de exploración. También podemos mencionar que además de la experiencia y el conocimiento, un deporte como el alpinismo requiere unas condiciones físicas adecuadas que permitan enfrentarse a diferentes terrenos y estar realizando esfuerzo físico por un tiempo prolongado. En cuanto a las recomendaciones, la práctica del alpinismo, la cual es la disciplina está dentro del montañismo, exige destrezas y habilidades que se deben tomar en cuenta para realizar este tipo de deporte, como por ejemplo tener un vasto conocimiento técnico de las condiciones meteorológicas y morfológicas de los distintos terrenos en donde se lleva a cabo la escalada. También es indispensable seguir diversas rutinas de ejercicios enfocados en el equilibrio, la flexibilidad y la resistencia.